Y vamos a recibir con un aplauso a nuestro compañero también, Hugo Machiavelli, con nosotros. ¿Dónde, Hugo? Gracias, Hugo. Muy amable. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Queríamos invitarte la semana pasada con el Día del Padre, pero bueno, tuvimos una hora menos de programa y nos habíamos cruzado acá porque en esta casa en la que estamos, que es los estudios de A24 y de América, vos sos parte de la casa también, ¿no? Sí. Porque venís casi constantemente. Uy, hace muchos años, ¿sabés? Porque recuerdo que en Punto Doc, allá por los 2000... Ahí empezaste popularmente. Sí, ¿no? claro, y se emitía en América, así que directa e indirectamente hace muchos años. Después laburamos juntos con Hugo. ¿En serio? juntos. ¿Dónde? Sí, con Rolando Graña en Crónicas Extremas. Varios, claro, yo ahí estuve en 5 programas de Mirá. Rolando. En Crónicas Extremas fue el primero. 2005 más o menos. 2007 al vos 2012. caíste después, vos caíste 2007, en la segunda temporada. Porque la productora arrancó fines de 2006, me llamaron en enero de 2007 hasta el 2002, 5 años. Crónicas Extremas, GPS, cámara de seguridad, calles salvajes y alguna otra cosa por ahí. Qué bueno. Así que... ¿Y ahora estás en la cornisa? En la cornisa, 5 años también. También. En la cornisa. 2013 a 2017. Te convocamos por una faceta que en general a ustedes, muchachos, que son los colegas de Hugo, periodistas, el periodista cuenta la historia ajena en general. Claro. Contar la historia propia, digo, además de ser una excepción, me parece que también es más difícil que contar la historia ajena. La más difícil de todas, claramente, pero lejos de cualquier otra historia que me ha tocado contar. A nosotros nos importa, nos interesa y nuestra materia son las historias de los otros, claramente. Y nos enseñan en la universidad o los colegas en las redacciones que tenemos que alejarnos de ubicarnos en el centro de la escena. De hecho, yo me resistí, incluso tuve discusiones con la propia editorial al respecto, porque la editorial le interesaba mucho, me decía, pero es muy importante la historia. Pero mirá, yo soy periodista e hice una investigación sobre el tema de la identidad. Claro. Venta de bebés, adopciones ilegales, supresiones de identidad. Lo comparé a nivel del derecho con lo que pasa en otros países como Colombia, España, por ejemplo. Y mi historia era parte de este entramado en donde muchos somos adoptados, más de 3 millones en la Argentina, que todavía buscamos nuestro origen biológico. Entonces le encontré ahí una justificación. ¿Cuándo te enteraste vos que eras adoptado? Después de los 30 años. O sea, de grande, de adulto. De grande, sí, sí. ¿Cómo sí. te enteraste? Me enteré porque mis padres se animaron a sacarse esa mochila. ¿Te lo contaron? Me lo contaron. Debe haber sido difícil para tus padres también Muy encarar difícil, ese proceso. muy difícil, muy difícil. Y yo creo, y sigo sosteniendo, más allá de que a partir del libro me escriben todas las organizaciones y un montón de gente que por un lado encuentra empatía con mi historia, cosa Claro. que me produce enorme satisfacción y ahora sí entiendo que vale la pena hacerlo, en este caso de manera personal. Y otros que me dicen, no, vos tenés que decir que sos apropiado, que yo digo, mira, mis padres yo sigo creyendo y sosteniendo que me ocultaron por amor. ¿Y por qué te lo digo? Primero, por una cuestión cultural. Hablábamos de política hace un rato. Uno dice, ¿qué pasa con la política? La política es como la cultura, cambia cada mucho tiempo. Bueno, antes, cuando, digamos, yo arranqué en esta tierra, las mujeres en general quedaban embarazadas naturalmente y si no, había un problema mayor de fondo. Usaban almohadones para simular embarazos. Con lo cual, esa cuestión cultural les hubiese tal vez generado cierta discriminación a ellos. Pero yo creo que también me protegieron, porque el adoptado, de algún modo, también es un abandonado. Entonces, creo que fue un acto de amor en doble sentido. Vos decís, ¿y eso soluciona todo? No. En el fondo hubo un ocultamiento involuntario, voluntario y adrede, como quieras decirlo, pero en todo caso el ocultamiento está y ahí hay una razón sí interesante que me llevó a mí a ser todo lo que soy, por lo cual puedo decir que soy periodista, fui papá muy joven y tantas otras cosas, de algún modo por el tema de mi propia identidad, pero el ocultamiento me llevó a zonas un poco más oscuras, grises y peligrosas. Por eso el ocultamiento es un problema y ahí sí es donde yo señalo en el libro. ¿Me pasás el libro? Claro. Te lo quiero mostrar porque ya está, obviamente, Interesante. ¿Quién soy? En busca de la identidad. Hugo Machiavelli, digo, para que lo busques, porque más allá de ser tu historia en primera persona, también abrís la ventana a que los demás, porque lo que vos estás viviendo y viviste, tal vez es la realidad de muchos que aún no se han animado, o ellos o sus padres, a dar el paso de develar la verdad, ¿no? Yo ahora te lo voy a dedicar. Bueno, sí, hay más de 3 millones en la Argentina de personas que buscan su origen biológico. La Argentina es un fenómeno mundial, como muchas otras
aspectos en el tema de la identidad. No solo porque lo que nos pasó en el momento más oscuro de la Argentina con los delitos de lesa humanidad, sino porque mi caso, que es un poquito previo a eso, y lo que pasa hoy con la compra de bebés, y que sigue pasando. Y que sigue pasando. Está bien que lo digas en presente porque lamentablemente sigue pasando. Es una historia que se repite y no se cambia. Y lamentablemente sobre eso también versa el libro. Pero el libro va más allá de la investigación, la denuncia, el análisis jurídico sobre cada caso. Y yo creo que en ese sentido sí nos incluye a todos, porque no hay nada más profundo y más de fondo que tengamos como un sello único que es nuestra identidad. Y sabés que hoy estamos como abrumados, viste que decimos que nos falta tiempo, que estamos como sobrecomunicados. Y uno de los problemas que tenemos conforme a la identidad es que generalmente vivimos la vida de los otros. Los otros nos imponen qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Nosotros somos privilegiados cuando hemos decidido poder laburar de esto, pero no obstante aún mantenemos como cierto encierro respecto a nuestra propia identidad. Y yo me encuentro a esta altura de mi vida contando algo que no esperaba y me encuentro casi en una catarsis personal, pero también profesional, ¿sabes? Porque de algún modo encontré en esto una razón muy de fondo que yo no esperaba y que tiene que ver con que me llaman, no sé, desde el Senado hasta pasando por organizaciones. Me escribe un montón de gente. Yo invito a la gente a que me escriba y les pido que me tengan paciencia, pero voy respondiendo uno por uno. ¿Cómo se conectan con vos? A las redes sociales, Hugo Machiavélico en Twitter, pero mi mail es hugomachiavelli@gmail. Tengo cantidades y voy respondiendo uno por uno. De gente que me pide ayuda y por supuesto que voy a hacer algo con toda esa cantidad de información que me ha llegado, reitero, para algo que ha significado algo más que un libro, algo más que mi propia historia, algo más que una investigación periodística. Esto trasciende a tu vocación. Es una, de algún modo sí. Es una ¿sabes? misión, me da la impresión de lo de que veo algún afuera, modo ¿no? sí, está bien la pregunta, Héctor. De algún modo trasciende... Por lo menos te refunda. Sí. Yo no lo estoy viviendo, pero te veo como lo expresás y además leí bastante de la historia. Me parece que llegó en un momento donde te hace, como vos decías, no solamente rever tu propia vida personal, sino rever tu profesión. Sí, no sé si a ese punto, porque estoy seguro que lo mío es la comunicación. Desde muy chiquito Sí, pero fíjate esto que estás contando claro. de conectarte, Sí, de que ahora sí. ser vos ahora sos el motor. Por ejemplo, yo me encontré con cantidades de gente que me dice hay que hacer algo porque hay un registro de ADN y que eso tiene que modificarse porque el derecho a la identidad, como el derecho a la vida, el derecho a la niñez son derechos universales y de los más importantes. Y yo miro lo que hay y digo, hay 3 proyectos de ley. Uno que hizo Margarita Stolbizer, que prologó este libro, otro que hizo Lilita Carrió y otro que hizo Norma Morandini, que está en el Observatorio de Derechos Humanos en el Senado. Los 3 están a punto de ser aprobados, pero digo, hacer un cuarto proyecto me parece que no es necesario. Seguro que va a venir por el lado de la comunicación, pero hay mucho que hacer en la identidad nacional, por la identidad nacional. Fíjate que nosotros tenemos la identidad individual conforma la identidad colectiva. Sí, claro. Con Facundo, que estudió antropología, podríamos charlar de este tema porque es súper interesante. Yo como investigador en la UBA, qué sé yo, me pasa lo mismo. Es decir, nosotros tenemos un quilombo grande ahí. ¿Qué somos? ¿Somos los europeos de América del Sur? Claro. ¿Somos más parecidos a los tobas? Sarmiento se hacía esas preguntas. Es decir, hay un quilombo ahí en el ADN argentino, que sí me parece que es un tema en el que, bueno, cada vez más me voy metiendo. Investigué esto durante bastante tiempo, lo hice en el exterior, lo hice acá, y me parece que sí, en ese sentido hay como un camino, una puerta que se abrió. Hugo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias de verdad. Acá está. ¿Quién soy? En busca de la identidad, Hugo Machiavelli. Ya está a la venta, obviamente, ¿no? Sí, están todas las librerías, ya salió hace 2 meses el libro y, bueno, con gusto espero respuestas para quienes lo lean. Gracias por venir, Hugo. A ustedes.